Reino protista. Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 2 y hoy les hablaremos acerca de los protozoarios. Desde la época de Aristóteles, los organismos vivos se dividían en dos reinos, el animal y el de plantas. Pero fue hasta el siglo XIX cuando Ernest Haeckel creó un tercer reino para incluir aquellos organismos unicelulares con aspectos intermedios entre plantas y animales, llamado reino protista. Los protistas son un grupo de organismos eucariotas, principalmente acuáticos, que tienen diferentes formas corporales, tipos de reproducción, modos de nutrición y estilo de vida. Son protistas todos los organismos cuyo ADN está incluido en el núcleo de la célula. Pueden presentar una estructura unicelular, pluricelular o colonial. La mayoría de los protistas son autótrofos y producen un alto porcentaje de oxígeno de la tierra. Entre las características de un protista están las siguientes. Son eucariotas, no forman tejidos, son autótrofos por fotosíntesis, heterótrofos por absorción o una combinación de ambos. Generalmente son aerobios, pero existen algunas excepciones. Se reproducen sexualmente por medio de meiosis o asexualmente por medio de mitosis. Son acuáticos y se desarrollan en ambientes terrestres húmedos. Este reino se divide en protozoarios, que son seres unicelulares, generalmente móviles y heterótrofos, y en algas, que son seres unicelulares o pluricelulares, a veces móviles y autótrofos. Comenzaremos con la clasificación de diferentes protozoarios, entre los cuales se encuentra el stentor. Este protozoario tiene forma de trompeta, puede llegar a medir hasta 1 milímetro y vive en las aguas estancadas. Puede nadar libremente, pero por lo general se fijan a un soporte por una especie de filamento en forma de raíces. Algunas veces se suelta temporalmente de su soporte y va en busca de una nueva alga filamentosa o de algún otro vegetal para sujetarse de él. Este ser se alimenta agitando sus cilios vibrátiles, que forman una corona alrededor de la abertura bucal, que tiene forma de embudo, creando así una corriente de succión en el agua, que aspira las partículas alimenticias, aunque también pueden comer a otros protozoarios arrancándose parte de su citoplasma. El Plasmodium es otro tipo de protozoario con flagelo que tiene dos huéspedes en su ciclo vital, un mosquito hembra Anopheles que actúa como vector y un huésped vertebrado. En las etapas del Plasmodium ocurren dos etapas de reproducción, las cuales son la reproducción sexual que se lleva a cabo en el intestino del mosquito y la reproducción asexual que se lleva a cabo en las células hepáticas y eritrocíticas de los humanos. Existen 175 especies de Plasmodium, pero son 3 las que afectan a las personas, las cuales son Plasmodium vivax. Es el que transmite más frecuentemente la malaria benigna. No es tan virulenta o mortal como las demás especies, y se caracteriza principalmente porque el glóbulo rojo parasitado es 2 veces mayor que la célula normal. El siguiente es Plasmodium malariae. Causa la malaria en humanos y perros. La malaria causada es benigna, ya que no es tan peligrosa, y este parásito tiene características únicas, entre las cuales se puede hallar que los glóbulos rojos infectados se ven más pequeños de lo normal. El parásito forma una gruesa banda alrededor de la célula infectada, por lo que se diferencia de las demás, y dentro del parásito se encuentran puntos de pigmento que solo se hallan en esta especie. Y finalmente tenemos al Plasmodium falciparum. Este es el más peligroso para los humanos, ya que la malaria producida sí es mortal. En el Plasmodium vivax y malariae, el desarrollo del equisonte es lento porque el parásito llamado hipnocito se encuentra en estado de reposo, mientras que en el Plasmodium falciparum tiene un desarrollo más rápido. Tripanosoma. Los tripanosomas son organismos unicelulares del dominio eucariota y del orden Trypanosomatida. Por su terminología griega, la denominación hace referencia a la manera en que el organismo penetra como si trasladrara, ya que diferentes especies afectan a diferentes vertebrados y causan diversas enfermedades, como la tripanosomiasis, conocida como la enfermedad del sueño. Tienen varios tipos de morfología según la especie. Estas son las siguientes.
Tripomastigote. Es una estructura fusiforme en forma de C o U. El cinetoplasto se encuentra localizado posterior al núcleo. El flagelo sale del extremo posterior y se dobla hacia adelante a lo largo del cuerpo del parásito, formando una membrana ondulante a lo largo de todo el parásito y emerge en forma libre en su extremo anterior. Esta es la forma infectante y se encuentra en la sangre del mamífero. Epimastigote. El cinetoplasto se encuentra localizado en la parte media del organismo justo por delante del núcleo. El flagelo emerge de la parte media del parásito y forma una membrana ondulante más pequeña que la observada en los tripomastigostes. Es la multiplicación del parásito en el intestino del insecto. Promastigote. Tiene el cinetoplasto en la parte anterior y un flagelo libre sin membrana ondulante. Amastigote. Es más esférico y no tiene flagelo libre. El cinetoplasto se ve como un cuerpo oscuro cerca del núcleo. Su ciclo biológico se desarrolla tanto en el huésped como en el vector, que es una especie de chinche, la cual es un medio de transmisión de los tripanosomas. Se estipula que Darwin padeció la enfermedad del Chagas, que es causada por el Trypanosoma cruzi. Giardia. Giardia es un protozoo no invasivo microaerofílico. Reside y se multiplica por división binaria en la superficie de las primeras porciones del intestino delgado. Pertenece al orden Diplomanadida, al filón Metamonada y al subfilón Trichozoa. Se han encontrado 41 especies diferentes de Giardia. Sin embargo, de acuerdo con las estructuras microtubulares presentes en los cuerpos medios de los trofozoitos, se admiten 3 grupos de especies: Giardia gilis, Giardia muris y Giardia intestinalis, duonalis o lamblia. A las cepas de procedencia exclusivamente humana son a las que se les denomina especies de Giardia lamblia, y para diferenciarlas de aquellas de origen animal, pero que pueden infectar al hombre, son conocidas como especies de Giardia intestinalis o Giardia duonalis. Cabe destacar que Giardia es el organismo eucariota más primitivo conocido en la escala evolutiva entre los procariotas y eucariotas. Euglenas. La mayoría de las euglenas son flageladas unicelulares. Por lo regular tienen 2 flagelos, uno largo con forma de látigo y otro que es corto pero no se extiende para afuera. Cuando se mueve a través del agua cambia su forma de forma continua. Las euglenas producen su propio alimento mediante fotosíntesis en sus cloroplastos. Esto lo hace que sea heterótrofo. Mide alrededor de 40 a 65 micras de largo por 14 a 20 micras de ancho. A la euglena se le considera como una alga, ya que es capaz de realizar fotosíntesis como cualquier planta o alga verde. También es capaz de nutrirse por medio de materia orgánica. Se conforma de una sola célula, son de color verde debido a su estructura formada por cloroplastos. Habitan en los diminutos espacios que hay entre los granos de arena o otras partículas de los fondos del mar, ríos y lagos. Su nombre se deriva del griego eu, verdadero, y glen, ojo, nombre dado por el científico Christian Gottfried. Vorticelas. Tienen un cuerpo en forma de campana y un largo péndulo que puede enrollarse en espiral, como un muelle. Forman colonias o son solitarios. Tienen un aparato oral con una corona de cilios, de varios estratos. Tiene reproducción asexual o por conjugación sexual. Se da una división transversal, dando origen a 2 células hijas que después desarrollan los aparatos bucales. Se alimentan de bacterias que se dirigen a su boca. Crea un vórtex movimiento con sus cilios. Sabe lo que quiere y lo que busca. Posteriormente su alimento es digerido por sus vacuolas. Regularmente habita en aguas limpias unidas a rocas, plantas, algas o animales. Son organismos individuales pero pueden formar colonias. Las amebas son los protistas más conocidos. Son unicelulares y carecen de forma definida, así como de pared celular. Se alimentan por fagocitosis, pero son más conocidos por su condición de parásitos en los intestinos de los miembros del reino Animalia, debido a que al inicio de su ciclo de vida, antes de llegar a la fase parasitaria, se encuentran ocultos en un quiste cubierto de quitina, una sustancia que las protege del exterior. Una vez consumido, el quiste se libera en el estómago, produciendo la amebiasis.
Estos parásitos se alimentan básicamente de bacterias y restos de nutrientes del estómago de su hospedador. Se encuentran en el agua estancada de lagunas y charcos, y se contagia al consumir los quistes que se encuentran en alimentos extraídos del suelo, como por ejemplo verduras o tubérculos. Los paramecios se reproducen por medio de esporas, se alimentan por fagocitosis y se desplazan con ayuda de pseudópodos, que es la prolongación del citoplasma, el cual sirve para desplazarse y capturar sus alimentos, con ayuda de sus numerosos cilios. Tienen un cuerpo similar a las de las amebas e incluso reciben el nombre de hongos ameboides. Se reproducen asexual o sexualmente. Su célula posee un núcleo que contiene el material genético. Se pueden encontrar paramecios en multitud de masas de agua dulce, como estanques, ríos o lagos. En general, son muy abundantes en agua dulce estancada, rica en materia orgánica en descomposición. Se alimentan de materia orgánica en descomposición, bacterias, algas y levaduras de menor tamaño que ellas. En el interior es posible observar diversos organulos, entre los que destacan el núcleo, vacuolas digestivas y vacuolas contráctiles, que utilizan para expulsar el exceso de agua hacia el exterior celular y así mantener la presión osmótica. Ahora que hemos terminado de hablar sobre los protozoarios, continuaremos con las algas. Alga es una palabra que viene del latín y significa planta marina. Son responsables de más del 70% del gas oxígeno liberado a diario en la Tierra. Las algas también constituyen la fuente más importante de alimentos, directa o indirectamente para la gran mayoría de los organismos acuáticos, y se dividen en dos: algas unicelulares, que están formadas por una sola célula, y las algas pluricelulares, formadas por dos o más células. Y las principales clases de algas de este tipo son algas clorofitas o verdes. Su color se debe a que tienen clorofila, que es una molécula que sirve para realizar la fotosíntesis. Se encuentran en ambientes acuáticos y terrestres. Las algas verdes acuáticas habitan principalmente agua dulce, y las terrestres se encuentran en el suelo húmedo, grietas en cortezas de árboles y cualquier otro lugar húmedo. La mayoría de las algas verdes tienen paredes celulares con celulosa, aunque algunas carecen de paredes. Debido a estas y otras semejanzas, los biólogos llegaron a la conclusión de que las plantas terrestres surgieron a partir de las algas verdes ancestrales. La reproducción asexual es por mitosis y división celular en células individuales, o por fragmentación en formas multicelulares. En la mayoría de los casos, producen esporas móviles llamadas zoosporas. Por otro lado, la reproducción sexual involucra la formación de gametos. Presentan varios tipos de cuerpos, desde células individuales hasta filamentos y hojas multicelulares. Algas rodófitas, mejor conocidas como las algas rojas. Puede considerarse por sus bellos colores y formas delicadas como las más hermosas plantas del mar. Su hábitat varía en función de la transparencia del agua, lugares oscuros y aguas cálidas y tranquilas. Crecen cerca de las costas tropicales y suelen estar adheridas a rocas o conchas. Son autótrofas fotosintéticas, poseen la clorofila, que es de tipo A y D. Poseen dos pigmentos del tipo de las ficobilinas en las ficobilisomas, que son un conjunto de pigmentos solubles en agua que sirven como antenas recolectoras de luz. Unidos a la clorofila, uno de color rojo, ficoecitrina, y otro de color azul, ficocianina, originan una gran variedad de colores que van del rojo púrpura al casi negro. Las ficobilinas están adaptadas para absorber la luz verde y azul, que es más penetrante y que por lo tanto puede pasar a mayores profundidades. Estas algas carecen de flagelos y la ausencia de almidón en los cloroplastos usan como material de reserva el almidón de las florideas. Las células de las algas rojas más sencillas son uninucleadas, mientras que las formas mayores suelen presentar varios núcleos. La pared celular está formada por una capa externa de pectrina, que es una sustancia que se encuentra en las frutas y se usa para espesar, y otra capa interna de celulosa. Algunas presentan en su pared sales cálcicas que les proporcionan un talo de gran dureza. La mayoría de las algas rojas están constituidas por filamentos ramificados o láminas foliosa.
talos ramificados compuestos de diferentes filamentos compactados sin mucha diferencia de los tejidos. Algunas llegan a desarrollar una estructura compleja, formando estructuras parecidas a raíces, tallos y hojas que se asemejan a las plantas superiores. Su reproducción puede ser de dos formas, la vía sexual y la sexual. La primera puede llegar por fragmentación del talo, mediante la formación de propágalos, pequeños talos que se desprenden y forman un nuevo individuo, o por esporas. La reproducción sexual se lleva a cabo mediante una ogamia, donde el gameto femenino es mucho mayor que el masculino, y además ambos son inmóviles, realizándose su transporte mediante corrientes de agua. Algas pardas. Las algas pardas comprenden formas pluricelulares con tejidos diferenciados. Generalmente presentan rizoide, estipe y láminas. El estipe de algunas formas puede estar provisto de un tamiz de tubos capaces de transportar agua y productos de la fotosíntesis. Como pigmentos, presentan clorofilas A, C1 y C2 y fucoxantina. Este último es el responsable del color pardo que presentan estas algas. Los cloroplastos están rodeados de 4 membranas, por lo que se supone que son el resultado de la endosimbiosis secundaria de una alga roja. Las algas pardas son las formas más complejas de algas. Las especies suelen almacenar alimentos como polisacáridos complejos, azúcares y alcoholes superiores. El verdadero almidón está ausente. Las paredes celulares están hechas de celulosa y ácido algínico. Algunas algas pardas exhiben tejidos complejos y diferenciados que incluyen un disco adhesivo que asegura al organismo a la superficie sobre la que crece, vejigas de aire para ayudar con la flotabilidad, un tallo de soporte y tejidos reproductivos que producen esporas. Las algas pardas arrojan las células reproductivas en el agua. Todas las especies son multicelulares. Su ciclo de vida presenta 2 generaciones diferentes de morfología idéntica. La primera generación es un organismo, el gametófito, portador de gametos masculinos y femeninos dentro de conceptáculos llamados gametangios. Estos gametos, llamados a espermatozoide y ovacélula, se fusionan y dan lugar a un embrión que crecerá y dará lugar a la segunda generación, el esporófito. Este contiene esporangios esféricos que producen esporas que dan lugar a un nuevo gameto. Algas xanthofitas o algas azul verdosas son individuos procariontas que pueden vivir solos o en colonias filamentosas. Presentan una pared celular y vaina gelatinosa en torno a esta pared. No poseen flagelos y su movimiento celular se realiza por raptación sobre un sustrato sólido y húmedo. La reproducción se realiza de forma sexual, por formación de tabiques transversales. Se caracterizan por ser organismos fotosintéticos, que a diferencia de las bacterias utilizan clorofila para realizar la fotosíntesis y liberan oxígeno en este proceso. Su pared celular consta de 4 capas, está formado por mureina y le falta celulosa en general. El DNA no tiene membrana nuclear y tampoco poseen organulos. Poseen ficobilisomas, que es donde se localizan las ficobiliproteínas. Sus sustancias de reserva son almidón de cianofíceas, cianoficina, son polímeros de argón y aspartame, volutina formada por nucleoproteídos que contienen fosfato altamente polímero. También poseen vesículas de gas para la flotación. Aparecen otros pigmentos como lo son los carótenos, algunos tipos de xanthofitas y ficobilinas. La energía se reserva formando moléculas de almidón. En conclusión, el reino protista, a pesar de estar conformado por los individuos que no se pueden clasificar con los otros reinos, es muy importante para la vida y el equilibrio natural. Son fuente de alimento para otros organismos. Su proceso fotosintético es esencial para suministrar oxígeno en la vida terrestre y la acuática. Algunos protistas como las algas son consumibles e importantes para el desarrollo económico. Por ejemplo, en Japón, la alga es básica para la alimentación cotidiana. En cambio, otros protistas como el Plasmodium son devastadores con enfermedades graves como la malaria.
Además, no podemos olvidar que casi todos los organismos pluricelulares con estructuras ahora más complejas provienen del reino protista, hasta que finalmente evolucionaron hacia un reino más definido. Los protistas fueron, son y serán la base de la vida como la conocemos actualmente.